Buenos días, amados hermanos. Vamos a Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, versículos del 1 al 8. Dice la santa palabra del Señor. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en los profetas. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, que preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Apareció Juan bautizando en el desierto y predicando el bautismo de arrepentimiento para remisión de pecados. Y salía a él toda la provincia de Judea y los de Jerusalén, y todos eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Amén. Amados, en el primer siglo había una práctica muy común, y es que cuando un rey iba a llegar a una nación, el rey mandaba a un heraldo, una comitiva delante de él que tenía la labor de rectificar el camino para que entonces toda esa comitiva trabajara en el camino y entonces el rey pudiera llegar con un camino bien planito, con un camino más fácil. En este texto se está tomando esa imagen para hablar de la llegada del Rey Jesús. Como ya les dije, el Evangelio de Marcos nos va a contar de la vida de Jesús, pero con esta sencilla entrada nos está dejando claro que el que va a entrar es el Rey. Y no puede hablar de la entrada del Rey sin primero hablar del precursor de ese Rey, de la persona que iría primero, que iría adelante para preparar el camino antes de que llegara ese Rey. Hoy, hermanos, con los versículos del 1 al 8 estaremos hablando de la vida, del ministerio más bien, del Juan el Bautista, quien fue el precursor del Señor Jesucristo, quien fue aquel que vino primero para preparar el camino para la llegada del Mesías. Y hoy, en esta mañana, hablando del Juan el Bautista, vamos a hablar de las profecías que hablaban acerca de él. Hablaremos del bautismo que Juan el Bautista practicaba. Hablaremos de la apariencia de Juan el Bautista y de la predicación de Juan el Bautista. Pero, por supuesto, hermanos, que hablar de Juan el Bautista no nos motiva por saber quién fue Juan el Bautista. Nos motiva a hablar de él para saber quién es aquel del que él hablaba. Considerar el ministerio del Juan el Bautista es considerar a Cristo Jesús. Así que empecemos viendo en primer lugar las profecías sobre Juan. Versículo 1. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Noten, principio del Evangelio. Aquí va a empezar a hablar del Evangelio. Antes de hablar del Evangelio, entonces nos pone, como está escrito en los profetas, y cita la profecía del Antiguo Testamento, la primera profecía de Malaquías. He aquí yo envío a mi mensajero delante de tu faz, que preparará tu camino delante de ti. Y luego en el versículo 3 cita una profecía de Isaías 40. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y en el versículo 4 entra nuestro personaje, Juan el Bautista. De hecho, en el griego se puede apreciar que es la palabra que primero aparece es Juan, dejándonos claro entonces que Juan es ese mensajero que venía a preparar el camino del Señor. Leo a favor de ustedes otro texto en donde aparece más claramente que este es Juan el Bautista. Dice Juan 1:19, y este es el testimonio de Juan, el Bautista, no el evangelista. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntaran, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó. No soy el Cristo. Noten que él aclara, yo no soy el Cristo. La gente está consternada con Juan el Bautista. ¿Quién es este hombre? Y él dice, yo no soy el Cristo. ¿Qué pues?
¿eres tú Elías? Y dijo, no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Deja bien claro, él sabía a lo que él vino. Ahora, prestemos la atención entonces a esa labor que Juan el Bautista haría de preparar el camino. La cita de Malaquías, la cita del versículo 2 es una cita de Malaquías 3:1. La leo a favor de ustedes. O si quieren, vayan en sus Biblias. El libro que está antes de Mateo, el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías 3:1 dice, he aquí, yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Esto no lo cita Marcos, pero noten la cita completa. Y de repente vendrá a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien vosotros deseáis. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Notan, el Señor habla de enviar su mensajero. El último libro del Antiguo Testamento profetiza la llegada del mensajero. Y dice que cuando ese mensajero llega, va a preparar el camino y entonces llega la entrada de Dios. En este caso, Marcos, la entrada de Jesús, Dios encarnado. Y la otra cita, veamos la cita de Isaías 40. Nuevamente, Marcos cita solo una porción, vamos a leer toda la cita completa. Isaías 40, desde el versículo 3. Voy a leerlo a favor de ustedes. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Sigue la cita. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Notan, hermanos, la labor entonces que va a tener Juan. Juan es el cumplimiento de estas dos profecías. Una profecía hecha muchísimo antes, por lo menos la de Malaquías, 400 años antes de que Juan llegara, ya se había anunciado que iba a llegar uno que preparaba el camino para la entrada del Rey Jesús. El ministerio de Juan, hermanos, es sumamente importante en el entendimiento del Evangelio. En nuestro texto, por eso dice principio del Evangelio, y empieza a hablarnos del Evangelio con Juan el Bautista, como diciéndonos, miren, desde aquí empieza, desde el bautismo, desde el ministerio de Juan el Bautista, es que nosotros podemos empezar a entender la plena revelación del Evangelio de Jesucristo. Profetizado sí desde el Antiguo Testamento, pero la revelación llega con la venida de Juan el Bautista. Todos los evangelios, los 4 evangelios, se encargan de mencionar a Juan antes de mencionar a Jesús. Marcos y Juan hablan de Jesús antes de hablar de Juan. Pues Juan habla de Jesús como el eterno Hijo de Dios y Mateo nos habla de la genealogía de Jesús. Pero cuando se trata del ministerio, todos mencionan primero a Juan el Bautista. Antes de hablar del ministerio de Jesús, hablan de Juan el Bautista. Y Lucas y Marcos, de manera especial, sí lo mencionan al puro principio de su evangelio. Lucas 1 aparece Juan el Bautista. Marcos 1 aparece Juan el Bautista. Él es sumamente importante. Él es el más grande de los profetas. Juan el Bautista fue un profeta como cualquier otro profeta, como Jeremías, como Daniel, y él fue el más grande. El Señor Jesucristo le dijo, Mateo 11:11 dijo, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Ignoremos por ahora esa última cláusula. Prestemos la atención que el Señor dice que Juan el Bautista es el más grande entre los profetas, porque Daniel habló del Mesías, Jeremías habló del Mesías, Isaías habló del Mesías, pero solo Juan lo hizo ahí. Ya llegó. Los anteriores profetizando 1700, 400 años antes, pero Juan 6 meses de diferencia. Estuvo ahí con el Mesías. Él es un profeta sumamente importante por esa labor. Asimismo, su ministerio es utilizado en la Biblia, en el Evangelio,
como punto de referencia. Pues ya nos dice aquí que es el principio, pero quiero leerles un par de versículos en donde vemos la centralidad de Juan y ya les voy a decir por qué es esto importante. En Mateo 11, estamos ahí en Mateo 11, en el versículo 12 dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Noten cómo el mismo Señor Jesucristo habla de algo que está sucediendo en el reino de los cielos y dice que un punto de referencia es Juan el Bautista. Y los apóstoles, cuando estaban pensando en el reemplazo de Judas, están buscando a un hombre que haya estado siempre con ellos. Y el punto de referencia es este, Hechos 1:22, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Los apóstoles tenían que ser hombres que habían estado desde el principio del evangelio. ¿Cuándo? Desde Juan el Bautista. El ministerio de Juan el Bautista es sumamente importante. Él rompe los llamados 400 años del silencio. Miren esto tan precioso. Vayan nuevamente a Malaquías. El último versículo de la Biblia, del Antiguo Testamento, perdón. El último versículo del Antiguo Testamento y ciertamente el último escrito, porque Malaquías fue el último de los profetas. Quiero decir, del Antiguo Testamento. Malaquías se escribe por allá en el 400 y tanto antes de Cristo. Y él dice, el último versículo de su libro, capítulo 4, versículo 5. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Noten, el último versículo del Antiguo Testamento dice, va a venir un mensajero. Yo envío mi mensajero que preparará el camino. Después de esa profecía, nunca más Dios habló. Nunca más volvió un profeta a hablar. Y llega Juan el Bautista, después de esos 400 años, presentándose como el que vino entonces a preparar el camino del Señor. Y hermanos, recuerden lo que vimos hace 8 días. Muy seguramente o seguramente, Marcos fue el primer evangelio escrito. Seguramente. Nosotros tenemos a Mateo primero, pero el evangelio, o sea, el orden en el que están puestos los libros del Nuevo Testamento es humano. No es conforme a la revelación. Es simplemente algo estratégico. Pusieron a Mateo de primero porque es el evangelio más conectado con la nación judía. Entonces queda bien. Pero si le prestamos atención al primer escrito, Marcos sería el que estuviera de primero entre los evangelios. Entonces terminas con una profecía de va a venir el mensajero y arrancas los evangelios con Juan el Bautista. Eso hacía a Juan entonces muy importante. Pero ¿qué era lo que Juan hacía? No es simplemente porque llegó. ¿Qué era lo que Juan hacía, hermanos? Eso nos lleva entonces a hablar en segundo lugar, el bautismo de Juan. Dice en el versículo 4, apareció Juan bautizando en el desierto y predicando el bautismo de arrepentimiento para remisión de pecados. Y salía él toda la provincia de Judea y los de Jerusalén, y todos eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Amados, ya que él se supone, o ciertamente más bien, venía a preparar el camino del Señor, y en la preparación del camino del Señor, él llega bautizando. Eso nos hace necesario prestarle atención a qué es este bautismo que Juan practica. ¿Qué es este bautismo? Voy a tomarme un tiempo para explicar el bautismo de Juan. El bautismo de Juan lo podemos entender, hermanos, por medio de varias ideas. Primero, el origen de su bautismo. Él se presenta como uno que viene, versículo 4, predicando el bautismo de arrepentimientos. Esa palabra predicando es la palabra griega kerizo, hablar como un heraldo. Es alguien, un heraldo, es una persona que viene en representación del rey a hacer la voluntad del rey. Con eso, lo que les quiero decir es que este bautismo está causando conmoción, pero ese bautismo, aunque si bien
en la nación ya existían algunos bautismos. No obstante, no es una novedad de Juan. No es que Juan se está inventando algo. Quiero decir, eso no viene de él. Él viene como un heraldo. O sea que el bautismo que Juan está practicando no es una invención humana, es una introducción divina. Por ejemplo, en Lucas 24, el Señor Jesucristo está discutiendo con los fariseos y les pregunta, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? El Señor Jesucristo les plantea esa pregunta a los fariseos y los fariseos responden, si decimos que es del cielo, entonces nos dirán que por qué no le creímos. Si decimos que es de los hombres, entonces nos dirán que por qué, entonces la multitud nos apedrearán porque tienen a Juan por profeta. O sea que en toda la nación era claro que el ministerio de Juan no era algo humano, era algo divino. Aún esos mismos fariseos en su razonamiento lo tienen que reconocer y se hallan en una encrucijada. Entonces, el origen del bautismo de Juan es un origen divino. La forma del bautismo de Juan. La palabra bautismo viene de una raíz griega que se pronuncia bapto. Esta palabra, con sus diferentes declinaciones, que son bautismo, bautistas, bautismos, diferentes palabras griegas, significa siempre sumergirse. Siempre sumergirse. Lo que se bautiza se sumerge en agua. No me propongo mucho aquí, pero es un buen argumento, es una defensa para nuestra postura como Iglesia Bautista Reformada de por qué somos credobautistas, es decir, bautismo de creyentes, y que en nuestro bautismo de creyentes sumergimos a la persona la metemos en el agua, que se moje toda, no simplemente hacemos una aspersión. Hay hermanos dentro de la comunidad cristiana, hermanos bíblicos también, y muchas otras cosas que lastimosamente creen que por bautismo hay que hacer un rociamiento. El catolicismo romano tiene eso. Hay hermanos creyentes, cristianos, que creen eso también, que una persona cuando se bautiza debe ser rociada, pero eso no está de acuerdo con el término baptizo, bautismo, bapto. Siempre que es utilizada en las escrituras se refiere a algo que es sumergido. Bueno, ustedes ven que yo estoy haciendo así, por la costumbre, pero solo entendamos sumergido. ¿Cómo? No sabemos, pero sumergido. Algo que es bautizado es sumergido. Quiero quitar la idea de hacer el movimiento por algo que ya voy a decir ahorita. Entonces, el origen es divino, se trata de sumergir. El simbolismo del bautismo. Un bautismo, algo que se bautiza es algo que se está identificando con algo. La cosa que se sumerge para identificarse con algo, con alguien, con una doctrina. En este caso, lo que está sucediendo es que las personas se arrepentían de sus pecados y los que verdaderamente se habían arrepentido de sus pecados, entonces eran sumergidos, eran bautizados, dando testimonio de que ellos se habían arrepentido de sus pecados. El que se sumergía en el agua era el que se había arrepentido. De hecho, esa palabra en su etimología lo toma de cuando se tinturaba ropa. Entonces, ellos ponían el tinte en el agua y tenían una prenda blanca, por ejemplo, tenían tinte rojo, entonces sumergían toda la prenda bien en el agua para que la prenda absorbiera todo el color. La bautizaban bien para que ella se pregnara de todo el color y al salir, entonces la prenda blanca se había identificado con el agua roja y ahora ya no era más una prenda blanca, ahora era una prenda roja. Se identificó totalmente. Esa es la idea del bautismo. Ustedes recuerdan los más mayores, los tintes, ¿no? Cuando uno tinturaba ropa y ponía el tinte, el iris, y ponía a hervir y tenía uno que sumergir bien la prenda para que cogiera bien el color. Ahí uno estaba bautizando. Y si uno no sumergía bien ese pantalón, esa camisita, ahí quedaba el manchón. Entonces teníamos que bautizar, teníamos que sumergir muy bien para que se identificara con ese color. Entonces esa es la idea aquí, sumergirse bien identificándose con la doctrina. Ahora, hermanos, noten en el texto, en el versículo 5, que dice que toda la provincia de Judea y los de Jerusalén y todos eran bautizados. Bueno,
Obviamente está siendo un poco hiperbólico. No quiere decir que todos y cada uno, porque en Mateo se nos narra que los fariseos estaban ahí mirando y criticando, pero sí mucha gente, mucha gente. O sea, lo que está sucediendo aquí está causando gran conmoción. Muchas personas están acudiendo. Y hermanos, parte de la conmoción es que Juan el Bautista les está diciendo a la nación de Israel, a los hijos de Abraham, a los habitantes del reino, a los supuestos herederos de la promesa, ustedes tienen que arrepentirse de sus pecados, porque o si no, el hacha está puesta y ya les viene el juicio. A los mismos, permítame el anacronismo, a los cristianos de la época, les está diciendo, va a venir el juicio y se van a ir para el infierno. Tienen que arrepentirse de sus pecados y vengan y se bautizan en identificación de eso. Eso era una conmoción. De hecho, por eso ya en Mateo 3:7 tenemos a los fariseos que están mirando la escena para criticar qué es lo que está pasando. Y van de curioso. Y cuando Juan el Bautista los ve, les dice, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Ellos creían que estaban bien. No iba a haber juicio venidero para ellos. Y por eso el Señor Jesucristo, Juan el Bautista los condena. Generación de víboras. ¿Quién les enseñó a ustedes que cuando venga el juicio eterno, ustedes van a salir bien librados? Y entonces les condena y les dice, porque creen que tienen a Abraham por padre, pues les digo que Dios puede sacar descendencia aún de estas piedras. No estén confiando que Abraham es su padre. No estén confiando que son la nación del pacto. Ustedes tienen que arrepentirse. El verdadero discípulo, habitante del reino, es una persona que ha renunciado a sus pecados. La nación de Israel se les había olvidado el arrepentimiento de pecados. Estaban tranquilos, somos descendientes de Abraham, no pasa nada. Pero Juan el Bautista entra diciéndoles, no señor, tienen que arrepentirse de sus pecados y una vez que se han arrepentido, entonces bautícense, identifíquense con eso. O sea, hermano Jeffrey, que me bautizo y tengo perdón de pecados por el bautismo, no. Pero en el versículo 4 dice que él predicaba el bautismo de arrepentimiento para remisión de pecados. Muy bien. El bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Es el arrepentimiento, por medio del arrepentimiento, el que trae el perdón de pecados, no el bautismo en sí. Pero están tan enlazados, son tan juntos que no puede haber un bautismo si no hay arrepentimiento, y no puede haber arrepentimiento sin bautismo. Eso nos lleva entonces a entender no solo el origen del bautismo, la forma del bautismo, el símbolo del bautismo, sino la espiritualidad del bautismo. Y es que, hermanos, el bautismo como un símbolo representa algo, pero hay una realidad espiritual que está anclada entre lo que se dice y el bautismo como tal. No es que el bautismo te salva, aquí en Juan, pero definitivamente el bautismo va anclado a la salvación, al perdón de pecados. Permítame explicarlo con la parte negativa y que incluso hoy día lo vivimos. Hoy día hay personas que dicen creer en Cristo Jesús, pero no se bautizan. Y no se bautizan por muchas razones. Porque quiero estar seguro, porque es una decisión importante, por la razón que quieran. Bueno, la Biblia eso no lo contempla. Para la Biblia, ella dice, si no estás bautizado, tú no eres salvo. El bautizado es el que es salvado, porque la espiritualidad va unida. Ojo, no estoy diciendo que bautizarse salva, estoy tratando de corregir eso. Estoy diciendo que eso va muy unido. El mejor argumento para decir que el bautismo no salva es el ladrón en la cruz. Las personas del movimiento pentecostal suelen decir que hay que bautizarse para salvarse. O sea, ellos sí dicen que si tú no te bautizas no te salva, o puedes ser la persona más impía, si te bautizas te salvas. No, porque el ladrón en la cruz, el mismo Señor Jesucristo dijo que era salvo y no se bautizó. Es el mejor argumento. Pero hermanos, eso fue la excepción.
la regla del Nuevo Testamento es que los que se han arrepentido de sus pecados se bautizan, que los salvos están bautizados, que los bautizados son salvos. Hay una unión espiritual entre el símbolo y la realidad, entre lo que se representa y lo que es verdad. Aquí entonces a ellos se les decía que debían arrepentirse de sus pecados y entonces bautizarse, primero lo uno y después lo otro. Y ya desde Juan el Bautista, nosotros vamos entendiendo nuestra doctrina, credo bautista, de por qué decimos que los bebés, que los infantes no son bautizados. Estoy todavía en el paréntesis, hermanos, tratando varias cosas en el bautismo de Juan. Noten que Juan espera que primero se arrepientan y después se bauticen. Él no está bautizando a los que no se han arrepentido. Lastimosamente tenemos dentro de la cristiandad nuestros hermanos también de la Reforma presbiterianos que creen que los hijos de los creyentes deben ser bautizados. No, solamente son bautizados los que se han arrepentido de sus pecados y creído en Cristo Jesús. Miren, y con mucho respeto voy a traer este comentario porque es un comentarista muy respetuoso, el hermano Hendrickson, un hombre muy inteligente, pero es presbiteriano. Pero para que ustedes vean cómo se sesgan en su entendimiento del bautismo, no de creyentes, sino de infantes. Él cree eso. Dice, para ser claros, un adulto debe convertirse primero antes de que pueda recibir debidamente el bautismo. Uno dice, este hermano es bautista, pero luego dice, no obstante, también es cierto que por medio del bautismo se estimula poderosamente la conversión. ¿Y de dónde saca eso? ¿De dónde él saca eso? Y está comentando este texto. ¿De dónde saca que el bautismo estimula poderosamente la salvación? De nada. De la necesidad de bautizar al niño para que el niño sea estimulado para la conversión. Pero eso es lógica. Eso no es bíblico. Solamente los que creen en Cristo son los que se bautizan. Nosotros, ojo aquí hermanos, estoy argumentando teología bautista. Nosotros no nos vamos al Antiguo Testamento para saber quién debe ser bautizado. Nuestros hermanos presbiterianos se van al Antiguo Testamento y ellos dicen, como la promesa fue hecha a Abraham y a su descendencia, y la circuncisión era para Abraham y su descendencia, pues los varones, entonces el bautismo en el nuevo pacto es para la descendencia espiritual de Abraham y para la descendencia física de los creyentes. ¿Pero a dónde se fueron? Al antiguo pacto. Al Israel antiguo. Nosotros no hacemos eso porque ¿dónde empieza el evangelio? Juan el Bautista. Por eso les estaba enfatizando ahorita de que Juan el Bautista empieza la revelación del evangelio. Entonces yo no puedo ir al Antiguo Testamento y traer prácticas para el nuevo pacto. No, el nuevo pacto, al ser nuevo pacto, tiene que tener nuevas regulaciones y esas regulaciones tienen que ser positivamente ordenadas por Jesucristo, el Señor del nuevo pacto. Y el Señor Jesucristo nunca mandó a bautizar a los infantes. Nunca. Él nos mandó a bautizar a los creyentes. Juan el Bautista hacía esto mismo. En Hechos 2:37 está el famoso texto en el que unas personas, después de haber escuchado de la predicación de Pedro, le dicen, ¿qué haremos? Y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno para el perdón de pecados. Ese texto lo aman los pentecostales. Mire, tiene que arrepentir, tiene que bautizarse para ser salvo. No, espérate, arrepentíos. No dice bautízate para ser salvo, arrepentíos y bautícese para el perdón de pecados. Esas dos cosas, otra vez, van juntas. No puede haber arrepentimiento sin bautismo, no puede haber bautismo sin arrepentimiento. Entonces, hermanos, en conclusión, y ya cierro el paréntesis, Juan el Bautista está preparando el camino, llamando a las personas al arrepentimiento. La manera en la que Juan prepara el camino es quitando las rocas del pecado, es quitando los valles de la soberbia, es quitando los huecos del orgullo que no quieren reconocer su pecaminosidad. Eso es lo que va a hacer que el Señor Jesucristo, el Rey, entre con un terreno planito, fácil de andar. Eso tiene mucha realidad espiritual, hermanos. Cuando nosotros hablamos de ser salvos,
bueno, es mi convicción, todos tenemos que arrepentirnos y creer, todos. En la teología se discute lógicamente qué va primero. ¿Creo y me arrepiento o me arrepiento y creo? Bueno, esas son dos monedas de una misma cara. Todo salvo tiene que arrepentirse y creer. Tú no te puedes convertir si no te arrepientes y crees. Las dos cosas. Pero los teólogos a veces son un poquitico quisquillosos. ¿Y qué va primero? Primero me arrepiento y después creo. Lógicamente, ¿qué va? ¿Qué va? ¿Qué tengo que hacer? Personalmente creo que va primero el arrepentimiento. Primero me arrepiento, reconozco mi maldad, reconozco lo malo que soy y reconociendo lo malo que soy, entonces ahí sí, Cristo Jesús es precioso para mí. Pero si tú, mi amigo, no entiendes que eres un pecador, tú jamás vas a ver precioso a Cristo Jesús. Los que vemos precioso a Cristo Jesús es porque hemos entendido la gran pecaminosidad que tenemos. Solo una contemplación de nuestro pecado nos puede ayudar a ver la hermosura de Cristo Jesús. Tú tienes que entender cuán pecador eres para que entonces Cristo Jesús entre con un terreno amplio a tu vida. Tienes que quitar de tu corazón todo pecado. Tú te arrepientes de tu pecado y entonces ahí sí, Cristo Jesús, tú pones toda tu fe en Él. Él entra con puerta abierta, con puerta amplia a tu corazón y transforma toda tu vida. Pero mientras tú insistas en tus pecados y no entiendas lo malo que eres, jamás Cristo entrará. Jamás. Primero tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y eso es lo que prepara el camino entonces para la llegada del Mesías. Juan hacía eso, estaba llamando a las personas al arrepentimiento para que cuando Cristo empezara a predicar, las personas venían a la fe inmediatamente. Cristo llegó su evangelio diciendo, arrepentíos y creed, versículo 15. El tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y cree. ¿Notan? Arrepiéntete, cree. Aquí tengo que hacer una nota teológica, ya que yo me puse a discutir tanto del bautismo, credobautismo, padeobautismo, de si sumergido, aspersión, en fin. Quiero hacer una nota rapidita. Amados, aunque con el bautismo de Juan estamos entendiendo mucho de nuestra práctica credo bautista, no obstante, ojo, no podemos tomar todo el bautismo cristiano que ustedes conocen y meterlo en Marcos 1:4. No, porque Juan el Bautista todavía no sabe que Jesucristo va a morir y va a resucitar. Él no entiende eso bien. Recuerden que más adelante tiene su conflicto. Por eso era que ahorita me corregía lo de sumergir así. Si Juan el Bautista sumergía así, no sé. Pero es hasta que Cristo hace toda su obra y ya Él da positivamente la orden de bautizar que nosotros empezamos a entender que el bautismo entonces es sepultura, por eso nos sumergimos hacia atrás, nos levantamos, resurrección. Que ese bautismo se hace en unión con Cristo Jesús, que ese bautismo nos introduce en la iglesia del Señor, que ese bautismo representa el poder del Espíritu Santo que nos ha llegado y todo lo que representa el bautismo, toda la teología cristiana que hay del bautismo. Eso no lo tenemos aquí. Aquí nosotros en Juan el Bautista tenemos solamente un bautismo para arrepentimientos, pero no toda la revelación del bautismo cristiano. No podemos entender todo el bautismo cristiano en Juan, pero Juan el Bautista sí nos ayuda a entender más adelante después el bautismo cristiano que ya el Señor Jesucristo, Mateo 28, da positivamente. Amados, por favor, mentes lúcidas ahí de qué es nuestro bautismo. Tenemos un letrero allá afuera que dice Iglesia Bautista. Yo quisiera que entendiéramos qué es eso. No tenemos ese letrero allá de gratis, tenemos una doctrina, tenemos una teología, esta que estamos hablando aquí. No somos la Iglesia Bautista por Juan el Bautista. Ojo ahí. ¿Alguien alguna vez salió con eso? Se escribió un libro que se llama El rastro de la sangre y decía que los verdaderos cristianos estaban en Juan el Bautista. O sea, la iglesia del Señor está en Juan el Bautista. No. Ahí hay una coincidencia de nombres, pudiéramos decir. No somos bautistas por Juan el Bautista, ¿no? Somos bautistas por la teología del bautismo, pero no por Juan el Bautista como tal.
Solo un texto para mostrar que lo que les decía de que no podemos sacar toda la teología de Juan, de nuestro bautismo cristiano de Juan. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo 24 dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Lo notan? ¿Cómo se presenta aquí el bautismo de Juan como algo parcial? Es el principio del evangelio, pero no es todo el evangelio. Tenemos que esperar hasta que Jesucristo llegue, haga toda su obra, lo ordene, vengan las cartas paulinas, las epístolas de Pedro y demás, para ahí sí nosotros tener toda la teología del bautismo cristiano, ¿vale? Nos sirve más Juan, definitivamente tenemos que ir a Juan, pero no es toda la teología del bautismo cristiano. Entonces, hermanos, cierro la nota teológica. Después de Juan habernos dado, de Marcos, perdón, habernos dado esta descripción del bautismo de Juan, bautismo para arrepentimiento, para preparación de la llegada del Mesías, nos da un dato curioso, tal vez periférico. Versículo 7. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. ¿Y qué importa cómo estaba vestido? Pudiéramos decir. Después de habernos hablado de la teología, el bautismo, ¡wow! Nos habla de la vestimenta. ¿Cuál es la importancia en tercer lugar de la apariencia de Juan? Ya vimos las profecías sobre Juan, el bautismo de Juan, ahora la apariencia de Juan. Voy a leerles unos versículos y ustedes van a ver por qué es importante esta vestimenta. Yo lo leo, préstenme atención. Segundo de Reyes 1:7. Entonces él les dijo: ¿qué aspecto tenía el hombre que subió a encontraros y os dijo tales palabras? Y ellos le respondieron: era un hombre velloso y con sus lomos ceñidos con un cinto de cuero. Entonces él dijo: es Elías, el tisbita. ¿Qué notaron? Juan el Bautista, ¿cómo está vestido? Con un cinto en sus lomos, con un traje de piel de cuero. ¿Y cómo está vestido aquí Elías? Con la misma apariencia. Luego Malaquías 4, el texto que ya vimos ahorita. Esperen que no sé si la versión que tengo aquí está correcta. Malaquías 4 dice, el último versículo, otra vez, ya lo vimos. He aquí, yo os envío a Elías, el profeta, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. El Antiguo Testamento predice que va a venir Elías. Ya les dije que Marcos es seguramente el primer evangelio. Y aparece un personaje con la misma apariencia de Elías, en el mismo desierto de Elías, en la misma ubicación de Elías, haciendo esto. ¿Qué debía decir las personas? Es Elías. Ya llegó. ¿Eso hicieron? No. No lo entendieron. El mismo Señor Jesucristo dice en Mateo 11:13, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, el Bautista. Y si lo queréis recibir, él es aquel Elías que había de venir. Juan el Bautista es el segundo Elías, el Elías prometido. Amados hermanos, nuevamente un paréntesis aquí. Ese cuento está por ahí, de que la reencarnación, y enseñan que Juan es la reencarnación de Elías. No. Juan, él mismo dijo, yo no soy Elías. Él mismo dijo, yo no soy Elías. Pero él vino en el espíritu y poder de Elías, como para ayudarnos con la apariencia y en el lugar de Elías, para que entendiéramos, ya va a llegar el rey. Pero lastimosamente no entendieron que ya iba a llegar el rey. Entonces la mención de su ropa, de su apariencia y de su dieta, era la dieta era la misma de Elías, no está por dar datos periféricos, está para que entendamos, ya llegó Elías, ya viene el rey. Otra vez, hermanos, noten, el punto de Juan es
viene el rey. El punto de Marcos es mostrarnos a Juan el Bautista para decirnos, ya viene el rey, ya viene Jesús, ya viene el Salvador. Ver las profecías es ver que ya se está cumpliendo la llegada del rey. Ver el bautismo de Juan es arrepiéntanse porque ya viene el rey. Ver la vestimenta de Juan es entender, ya llegó Elías que anuncia la llegada del rey. Veamos ahora en cuarto lugar la predicación de Juan. Versículo 7. Y predicaba Juan diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Prestemos la atención al contenido de esa predicación de Juan, hermanos. Predicaba. ¿Qué predicaba él? Pudiera agrupar esa predicación del versículo 7 y 8 en 3 enunciados. Juan predicaba, 1, que el Mesías que vendría sería poderoso. Que iba a venir un Mesías, eso en sí mismo ya es un anuncio, ya viene el rey y que ese rey es poderoso, es más poderoso que yo. Todas las multitudes estaban agrupando ante él y él está anunciando el que viene es más poderoso. Él es el verdadero rey, él es el rey, él es el poderoso. 2, en la predicación de Juan había un correcto entendimiento de su posición. Él dice, no soy digno de desatar encorvado las correas de su calzado. Hermanos, en el contexto, un discípulo estaba siempre dispuesto a hacer todo lo que su maestro dijera, menos desatar las correas del calzado. Eso era algo de los esclavos, de los siervos. Cuando el amo, piensen en Israel, puro desierto, llegaba con sus sandalias todas empolvadas, de las cosas que inmediatamente tenía que hacer un esclavo era llegar y quitarle su calzado, lavarle los pies, a la visita también. Era la postura más baja que existía. Recuerden quién hizo eso, el Señor Jesucristo. Para dar un ejemplo. Ahí estaban todos los señores, los 12 apóstoles, todos mirándose las caras. ¿Quién es el más humilde aquí? ¿Quién se va por debajear? Y se levantó nada más que el Señor Jesús. Y por eso es que no quiere Pedro, porque el Señor Jesucristo dando un tremendo ejemplo de humildad. Juan el Bautista, él dice, mira, es que es eso, quitar el calzado es demasiado honor para mí. Servir así a mi Señor, pues, no soy digno de tanto. Aún la postura más baja. Juan era un hombre que entendía muy bien su posición delante de Jesús. Era un hombre que había aprendido la verdadera humildad. De hecho, por allá en Juan 1:23, creo que es, llegan los discípulos y le dicen, oye, mira, discípulos de Juan, oye, mira que los discípulos de Jesús están bautizando más gente, nos están ganando, mira, típico humano, ¿no? Compitiendo. Él tiene más bautizados que nosotros. Y Juan el Bautista, ¿qué le dice? Es necesario que él crezca y que yo mengüe. Wow, hermanos. Si fuera esa nuestra actitud. Que el Señor crezca y que yo mengüe. Juan el Bautista sabía lo que venía. Él no quería los honores. Él quería que Cristo brillara. Y hacer brillar a Cristo le parecía una cosa, no, es que yo no puedo quitarle el calzado, ser el siervo de él, eso es mucho honor. Y 3, Juan predicaba la superioridad del bautismo de Jesús. Porque él dijo, yo bautizo con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. La contraposición aquí no es entre Jesús y Juan. No, la contraposición es entre el bautismo del Espíritu y el bautismo del agua. Ni siquiera el bautismo cristiano.
Es el bautismo del Espíritu y el bautismo de Juan, un bautismo de agua. Esa es la contraposición. No está contraponiendo a Juan y Jesús, sino los bautismos. ¿Cuál bautismo pesa más? ¿El de Espíritu o el de agua? Hermanos, el bautismo del Espíritu nosotros lo recibimos en el mismo momento que ponemos nuestra fe en Cristo Jesús. El bautismo de Espíritu, no estoy pensando otra vez, nos sumergimos, nos salimos, blanco, no. El bautismo del Espíritu. En la Biblia se habla de bautismo de Juan, bautismo cristiano, bautismo del Espíritu y bautismo en fuego. Pero ese no se nos está mencionando aquí y no lo voy a abordar. Se refiere al juicio eterno. Aquí, entonces nos está hablando del bautismo en espíritu. Ese lo recibimos en el mismo momento que creemos. Acompáñenme por favor a 1 Corintios 12. 1 Corintios 12, 13. Dice, o leamos desde el 12. Porque de la manera que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, que es uno, siendo mucho, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu somos todos bautizados en un solo cuerpo, sean judíos o griegos, sean siervos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Este es el bautismo en el espíritu. Es en el momento en el que creemos que a todos se nos da a beber de un mismo espíritu. Todos somos unidos al cuerpo de Cristo, somos unidos a Él. Y empieza a correr vida espiritual de Cristo a nosotros. Ese bautismo lo representamos luego también con el bautismo en agua cristiano, representando que estamos unidos a Cristo, que nos identificamos con Él. Pero otra vez, aquí estamos hablando del bautismo en espíritu. El momento en el que creemos. De hecho, por allá en Efesios 1:13 se nos dice, en Él, también vosotros, habiendo habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, me encanta, más credo bautista no puede ser la Biblia. En Él también vosotros, habiendo oído el evangelio, la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, después de eso, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de vuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Hasta que creemos, se nos sella con el Espíritu Santo. Cuando creemos, inmediatamente recibimos ese sello. Eso es ahí mismo. Eso es inmediato. Ese bautismo es el que Juan está predicando. Ese bautismo superior. El bautismo de Juan en agua era solamente un bautismo para arrepentimiento. Reconocías que iba a haber un juicio, pero el bautismo del Espíritu es un bautismo que te da salvación, te une a Cristo, te salva de la ira venidera. El bautismo de Juan era un bautismo que anunciaba la venida del Rey. El bautismo del Espíritu es uno que ya está después de la venida del Rey. El bautismo de Juan no transformaba vidas, no vivificaba. El bautismo de Jesús, el bautismo del Espíritu vivifica, es vida con Cristo, es nueva naturaleza, es poder de Dios para salvación. Es llevar una vida transformada. Ese bautismo es el que Cristo promete, es el que Cristo vino a traer, y ese bautismo se recibe cuando nosotros colocamos toda nuestra fe en Cristo Jesús para salvación. Cuando nosotros creemos en Él, amados, inmediatamente somos bautizados con el Espíritu Santo. Eso es un cambio de vida. Estos días estaba hablando con una joven y me pareció muy tierno cómo ella me daba testimonio de cómo ha empezado a ver el cambio de su vida y cómo sus amigas del colegio empiezan a ver el cambio. Eso es algo que sucede ahí. El Señor transforma. Nadie que crea en Cristo sigue igual. Nadie.
Cristo transforma, trae el bautismo del Espíritu. Luego, si vamos para representar esa realidad de nueva vida, entonces morimos al ser sepultados en las aguas del bautismo y resucitamos a nueva vida levantándonos de las aguas del bautismo, representando lo espiritual que sucedió. Amados, noten, todo lo que Juan hace es para decir: viene Jesús, viene el Rey. No estamos aprendiendo de Juan, estamos aprendiendo del que anuncia la llegada del Rey. Quiero terminar mi mensaje dando 3 aplicaciones. Primero, amados, al contemplar el ministerio de Juan el Bautista como uno que anunciaba al Mesías, yo te pregunto a ti, ¿anuncias la venida de Cristo así como Juan lo hizo? O sea, Juan como un profeta tuvo algo particular, obviamente, pero todos tenemos que anunciar a Jesús. Repito, Juan fue un profeta ungido por el Espíritu Santo para una labor tremenda, pero a ti y a mí se nos manda a anunciar también las buenas nuevas de salvación. A ti y a mí también se nos manda a decir que hay salvación en Cristo Jesús. Nosotros tenemos en tal vez mucha menor escala el mismo ministerio de Juan el Bautista. Debemos honrar ese llamado que el Señor nos ha hecho y anunciar las buenas nuevas de salvación. Eso es la gran comisión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Mírenlo. Vayan, mientras van en el camino, hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos, ahí está, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y por si nos da miedo, Cristo nos dice: y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así termina el Evangelio de Mateo, comisionándonos. Hechos. ¿Cómo empieza Hechos? El Señor Jesucristo diciéndole a los discípulos: quédense aquí, en Jerusalén, no se muevan y esperen la promesa de lo alto. Hechos 1:8, el Señor dice que recibirían poder para ser testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Y qué tenemos en Pentecostés? El bautismo del Espíritu Santo y esos hombres siendo empoderados para ir y anunciar el Evangelio a toda nación. Hermanos, 100 gatitos estaban reunidos ahí. 100 simples ciudadanos romanos, judíos, y por estar comprometidos, tanto como Juan el Bautista, de anunciar el Evangelio, estamos a miles de kilómetros de distancia, a 2000 años de distancia, y vean todo lo que el Evangelio ha hecho. Por personas que entendieron el bautismo del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, y empezaron a testificar de Cristo Jesús. Testifica, hermano. 2, ¿estás preparado para la venida del Señor? Juan el Bautista llegó preparando el camino. El Señor Jesucristo ya vino. En su momento creyeron que Cristo Jesús iba a traer todo el juicio, iba a aplastar todas las naciones y ya iba a venir la ira venidera. De hecho, el mismo Juan el Bautista se confundió ahí. Le faltó información y tuvo que preguntar más. Y le hicieron entender: no, Juan, todavía no. Ya, pero todavía no. Ya llegó el Rey, pero todavía no ha traído el juicio. Ya llegó Jesús, amado amigo. Por misericordia lleva 2000 años esperando que venga por segunda vez, pero ya vino, y nota que sus profecías se cumplen. Ya Jesús vino una vez y va a venir en segunda vez. ¿Estarás preparado para la venida del Señor? ¿Te has arrepentido de tus pecados? ¿Has venido a las aguas del bautismo para representar esa nueva vida en Cristo Jesús? Yo te exhorto hoy a que te arrepientas de tus pecados, creas en Cristo Jesús y te bautices. Si no te bautizas, no eres salvo, porque no estás representando un verdadero compromiso con el Señor. Cree en Cristo hoy, pon toda tu confianza en Él.
y da testimonio de Él por medio del bautismo como quien verdaderamente te has arrepentido de tus pecados. En tercer lugar, ¿has recibido el bautismo del Espíritu? ¿Has recibido ese poder de lo alto? Y si lo has recibido, ¿cómo estás viviendo? No hay excusa, amado hermano. Si tú ya creíste en Cristo, Juan el Bautista ya predicó de lo que ibas a recibir. No puedes postergar la profecía de Juan. Juan dijo, va a venir uno que te va a bautizar en Espíritu Santo. No una simple agua, en Espíritu Santo. Si tú has creído en Cristo, eso ya se cumplió. ¿Cómo estás viviendo? Es el Espíritu Santo en ti. Es poder en ti. Es transformación en ti. Examina tu propia vida. Si tú no ves poder en ti para luchar contra el pecado, para amar al Señor, para comprometerte con Él, para edificar hijos para la gloria de Dios, para tener un hogar para la gloria de Dios, si no luchas por ser como Cristo Jesús, estás tal vez luchando en tus fuerzas, no tienes el poder de lo alto. Estás simplemente jugado en agua. Necesitas entonces el bautismo superior, el bautismo en espíritu, arrepintiéndote verdaderamente de tus pecados y poniendo toda tu confianza en Cristo Jesús para la salvación de tu alma. Amén. Vamos a orar. Nuestro grande y poderoso Rey, tú ya llegaste, ya pisaste este mundo. Ya tus gloriosos pies tocaron la inmundicia de este mundo caído, la maldición de esta tierra que produce cardos, que produce espinos y llena de pecadores. Tú ya viniste, Señor, tal cual como Juan lo anunció. Y nosotros estamos aquí en una mejor condición incluso que Juan, porque aún el más pequeño de nosotros es más grande en el reino, porque ya entendemos todo lo que tú hiciste, oh Señor. Que ese entendimiento, Dios, no sea algo meramente cognitivo. Dios, que este mensaje no haya sido simplemente una clase, un discurso, un aprendizaje, sino que tu palabra, Dios, hoy no informe a los pecadores simplemente que Jesús es el Salvador y que ellos son pecadores, sino que transforme. Salva hoy, Dios, por favor. Que a tu iglesia nos des el vivir en consecuencia a ese poderoso bautismo que Juan anunció. Ayúdanos, oh Dios del cielo, y bendícenos más con esta palabra. Que todas las debilidades del predicador sean superadas durante el resto del día y semana por el poder de tu Espíritu Santo. Amén.